Kepa Amuchastegui presenta de George Orwell, 1984. 32. Desencuentros. Lo que había que resolver era un problema físico. Cómo entrar en contacto con la joven y organizar una cita. Había descartado la posibilidad de que pudiera estar tendiéndole una trampa. Sabía que no era así por el inconfundible nerviosismo de la chica cuando le pasó la nota. Era evidente que estaba asustadísima y no era para menos. Tampoco se le pasó por la mente la idea de rechazarla. Apenas 5 días antes había considerado la idea de aplastarle el cráneo con un ladrillo, pero eso carecía de importancia. Imaginó su cuerpo joven y desnudo, tal como lo había visto en su sueño. La había tomado por una idiota como los demás, con la cabeza llena de odios y mentiras y el vientre gélido. Lo dominó una especie de fiebre al pensar que podía perderla y que ese cuerpo blanco y juvenil podía escapársele de entre los brazos. Su mayor preocupación era que cambiara de opinión si no se ponía en contacto con ella cuanto antes. Pero la dificultad física de verla era enorme. Era como intentar mover una ficha de ajedrez después de un jaque mate. Mirases donde mirases había una telepantalla. En realidad, todas las maneras de comunicarse con ella se le habían ocurrido 5 minutos después de leer la nota, pero ahora, con tiempo para pensar, los repasó uno por uno como si fuese dejando herramientas sobre una mesa. Obviamente, el encuentro que había tenido esa mañana no podía repetirse. Si la joven hubiese trabajado en el departamento de archivos, habría sido relativamente fácil, pero Winston solo tenía una idea muy vaga de en qué parte del edificio se encontraba el departamento de ficción y carecía de una excusa para ir. De haber sabido dónde vivía la joven y a qué horas terminaba el trabajo, podría habérselas arreglado para coincidir con ella al volver a casa, pero tratar de seguirla no era prudente porque implicaría tener que esperarla a la salida del ministerio, lo cual llamaría sin duda la atención. En cuanto a enviarle una carta por correo, estaba descartado. Por una rutina que ni siquiera era secreta, todas las cartas se abrían en tránsito. De hecho, muy poca gente escribía cartas. Para los mensajes que había que enviar de vez en cuando tenían tarjetas postales con listas de frases impresas de las que uno tachaba las que no valían. En cualquier caso, no sabía cómo se llamaba la chica y menos aún su dirección. Sí, por fin decidió que el sitio más seguro era el comedor. Si pudiera coincidir con ella a solas en una mesa en el centro de la sala, no demasiado cerca de las telepantallas y entre el murmullo de las voces, y esas condiciones se mantuvieran, digamos, 30 segundos, sería posible intercambiar unas palabras. Después de aquello transcurrió una semana en que la vida fue como un sueño agitado. Al día siguiente la joven apareció en el comedor cuando él se levantaba para irse. Presumiblemente la habían cambiado a un turno posterior. Se cruzaron sin mirarse. Un día más tarde la joven se presentó a la hora de siempre, pero acompañada de otras 3 chicas y se sentó justo debajo de una telepantalla. Luego pasaron 3 días horribles en los que no hizo acto de aparición. El cuerpo y la imaginación de Winston parecían aquejados de una sensibilidad insoportable, una especie de transparencia que hacía que cada movimiento, cada sonido, cada contacto y cada palabra que tenía que pronunciar o escuchar fuesen un auténtico suplicio. Ni siquiera dormido podía librarse del todo de su recuerdo. En todos esos días no abrió el diario. Su único alivio era su trabajo, con el que a veces podía olvidarla 10 minutos seguidos.
No tenía ni la menor idea de qué podía haberle ocurrido. No había manera de averiguarlo. Podía haber sido vaporizada, podía haberse suicidado, podían haberla trasladado a la otra punta de Oceanía y lo peor y lo más probable podía haber cambiado de opinión y decidido esquivarle. Pero al día siguiente reapareció. Le habían quitado el cabestrillo y tenía una tirita en la muñeca. El alivio de verla fue tan grande que no resistió la tentación de mirarla directamente varios segundos. Al día siguiente faltó muy poco para que le hablara. Cuando Winston entró en el comedor, la encontró sentada a una mesa lejos de la pared y totalmente sola. Era pronto y la sala no estaba muy llena. La cola avanzó hasta que llegó casi al mostrador. Luego se detuvo un par de minutos porque alguien se quejó de no haber recibido su tableta de sacarina. Pero la chica seguía sola cuando Winston cogió su bandeja y se dirigió hacia su mesa. Fue hacia ella con naturalidad, como si buscara sitio en alguna mesa detrás de ella. Se hallaba a unos 3 metros de ella, solo le hacían falta 2 segundos. Y en ese momento una voz gritó a sus espaldas: ¡Smith! Fingió no haber oído. ¡Smith!, repitió la voz un poco más alto. Ya no tenía remedio. Se dio la vuelta. Un joven rubio de gesto estúpido llamado Wilshire, a quien apenas conocía, le estaba invitando muy sonriente a ocupar un sitio vacío en su mesa. No era seguro rehusar. Después de que le hubieran reconocido, no podía ir a sentarse a una mesa con una joven. Era demasiado evidente. Se sentó con una sonrisa amistosa. El joven rubio y estúpido le miraba arrobado. Winston tuvo una alucinación en la que se vio clavándole un pico en la cara. La mesa de la chica se llenó al cabo de unos minutos. Pero sin duda tenía que haber visto que iba hacia ella y tal vez hubiese comprendido sus intenciones. Al día siguiente, Winston se aseguró de llegar pronto al comedor. Efectivamente, la encontró sentada a la mesa más o menos en el mismo sitio y otra vez sola. La persona que tenía delante en la cola era un hombrecillo menudo de movimientos rápidos como un escarabajo, de rostro inexpresivo y ojos suspicaces. Cuando Winston se apartó del mostrador con la bandeja, vio que el hombrecillo iba directo hacia la mesa de la chica. Otra vez se vinieron abajo sus esperanzas. Había un sitio vacío en una mesa un poco más allá, pero algo más en la apariencia del hombrecillo le dio a entender que optaría por la comodidad de la mesa más despejada. Con el corazón helado, Winston le siguió. Todo sería inútil a menos que pudiese estar con la chica a solas. En ese momento se oyó un gran estrépito. El hombrecillo estaba en el suelo, a gatas. La bandeja había salido volando y había 2 charcos de sopa y de café en el suelo. Luego se puso de pie y le echó una mirada torva, pues evidentemente sospechaba que le había hecho zancadilla. Pero todo acabó bien. 5 segundos después, con el corazón acelerado, Winston se sentó a la mesa de la joven. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice unirse. Dale clic.
y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/kepa-amuchastegui, y colabórame con tu aporte mensual. Son 2 maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.